Este video fue hecho a petición de Eduardo Escoto, el cual iniciamos con precisar qué es lo que debemos entender por un arma. Esta es una herramienta o instrumento que usan los humanos y algunas otras especies para atacar o defender, la cual puede llegar a herir o incluso matar. Así, resulta que casi cualquier objeto físico puede ser usado como un arma. Pero las primeras de la humanidad fueron utilizadas en la cacería, para obtener comida o para defenderse de animales, las cuales rápidamente serían dirigidas contra los de su propia especie, iniciando así la carrera armamentista. Ahora, un aspecto poco referido en esta materia tiene que ver con la propia Tierra, la cual influyó en el desarrollo de armas, aspecto que se hizo consistir del desplazamiento de los continentes, pues debido a este se tuvo el casi total aislamiento del continente durante miles de años, mientras que en Europa, Asia y África, para bien o para mal, se gestó un intercambio de conocimientos y experiencia en materia militar, producto de las guerras tanto locales como continentales, el cual aceleró el proceso evolutivo y sofisticación en esta materia, pues todas las culturas de esos continentes buscaban tener el mejor y más letal armamento. Pues como dice el dicho, la necesidad es la madre de la inventiva. Necesidad que no era tan apremiante y prioritaria en este continente, pues no existía tanta diferencia entre el armamento que una y otra cultura poseía. Esta poca competencia no incentivaba mejoras o creación de nuevas armas. Y sí existen vestigios de algunas armas que usaron algunos metales, pero su explotación fue poca en el ámbito militar, ya que en su fabricación se limitaron al uso de materiales que con el paso del tiempo en su mayoría se van desintegrando, tales como madera, roca, vidrio, plumas, hueso, entre otros. Siendo esta una de las principales causas por las que la evidencia de estas se limita en su mayoría a lo dicho en las crónicas y la información que aportan códices, piezas de barro y murales, pues existen muy pocas piezas originales. Ahora, hablemos de su clasificación. Muchas de las imágenes que verás a continuación, por su morfología, en efecto fueron diseñadas para herir o matar, pero no todas habrían sido usadas en batallas, ya que varias de estas tenían más un simbolismo de estatus, resaltando que los ejércitos prehispánicos no tenían estandarizado su armamento como por ejemplo lo llegaron a tener las legiones romanas, amén de que muchas de estas no eran tan fáciles de fabricar, y por ende no cualquiera poseía armas lujosas. Finalmente, referiremos que no solo nos enfocaremos a las armas que usaron aztecas o mexicas, pues si de temporalidad hablamos, fácilmente podemos abarcar por lo menos 3000 años de historia, contando hacia atrás a partir de 1521 después de Cristo, año en que cayó Tenochtitlan, tiempo durante el cual el uso de armas no fue homogéneo, pues algunas tuvieron cierto uso en algún periodo y luego cayeron en desuso, o bien no eran del gusto de determinado grupo. Y claro, también las condiciones del terreno que ocupaban determinó uso y preferencia. Por lo que en el caso de aquellas que se tenga su nombre náhuatl, las referiremos con este. Armas ofensivas. Lanzadardos, tiradera o propulsor, llamada atlat, en náhuatl. Esta no tuvo aplicación exclusiva en Mesoamérica, pues muchos otros grupos originarios a lo largo del mundo también crearon el mismo diseño. El atlat es un arma de larga distancia, constituida de un mango de madera con una ranura o pico para introducir una saeta, a la cual se le podía añadir una punta para mayor penetración. Su forma de agarre era en base a sostenerla con la mano puesta en el mango, o bien introduciendo los dedos en agarraderas de cuero. Teniendo como uno de los ejemplos más famosos del atlat el esculpido en los hoy llamados Atlantes de Tula, en donde en uno de sus costados el guerrero sostiene esta arma introduciendo los dedos en los orificios, mientras que en la otra sostiene varias armas, entre ellas las saetas del atlat. Arma que según programas tipo alienígenas ancestrales afirman categóricamente que se trata de una pistola láser. Los dardos del atlat eran denominados en náhuatl tacochtli,
pudiendo colocar cabezas de diversos materiales tales como hueso, obsidiana o piedra. Arco y flechas. El arco era llamado tlahuitoli y las flechas mitl. La cuerda del arco podía elaborarse con nervios o pelos de animales trenzados. Las flechas, en cuanto a la punta, era variada, ya sea quemando la punta al fuego o colocando cabezas de sílex, obsidiana, hueso, pedernal, etc. Y opcionalmente un tercer elemento del arco era llamado micomitl o cárcaj, donde se guardaban las flechas. Honda o temalat, elaborada con fibras de maguey, y como proyectiles se usaban piedras, bolas de arcilla o rocas volcánicas preparadas previamente para ser colocadas en la honda. Macuahuitl, quizás el arma más conocida por propios y extraños. Existen diversos tamaños y modalidades de esta, rondando los tamaños entre 50, 70 a 150 centímetros, con una forma como de remo, con varias navajas de obsidiana incrustadas a los lados. Y si bien es cierto que las cuchillas de obsidiana pueden ser más filosas que un actual bisturí médico, las mismas, por ser un cristal volcánico, se rompen fácilmente. Así, ciertamente, una obsidiana afilada y un solo golpe de esta arma produce un daño considerable. Pero con uno o varios golpes, sus hojas quedarían hechas pedazos. Otro nombre registrado de esta arma, pero con menor tamaño y con menos navajas, el de Macuahuixochtli, Teputzopil. El modelo mexica se caracterizaba por tener una punta romboidal con navajas incrustadas. Pero en otras culturas encontramos otros ejemplos de lanzas con diseños variados, algunos más sencillos y otros muchos más elaborados, teniendo incluso algunas piel de jaguar. Siendo que este tipo de lanzas se refiere que fueron usadas para repeler ataques de la caballería de Hernán Cortés. Macanas y mazos. La diferencia entre una y otra es que la macana se constituye de una sola pieza, o de un solo material, por lo general madera, que podía estar rematada con forma esférica en la punta, mientras que un mazo tiene un material diferente en la punta, ya fuera obsidiana, piedras, entre otros materiales. También en este tipo de armas podemos encontrar las llamadas armas curvas, hechas de roca o incluso de hueso de ser humano o animales. Cerbatanas que lanzan dardos. Dardos que, si bien son arrojadizos, no llegan a mucha distancia o tienen poco poder de penetración si no se contactan con la piel desnuda. Cuchillos o tecpat. De estos existen múltiples ejemplos de ellos y de los materiales con que eran elaborados, teniendo también raspadores de diversos materiales y algunos tipos de hachas, las cuales en algunos casos se han encontrado sus hojas de metal. Ahora, seguiremos con las armas defensivas, las cuales en cantidad son menos que las ofensivas, pero no menos interesantes. La más tradicional es el escudo o chimali en náhuatl. Estos escudos estaban hechos de piezas de madera recubiertos con pieles y con agarraderas para ser sostenidos. Y si solo nos limitáramos a la cultura mexica, creeríamos que solo existían escudos redondos, de los cuales, por ejemplo, tenemos estos 3 originales que sobrevivieron a nuestros días. Pero otras culturas tenían otros diseños cuadrados o rectangulares. Incluso en el occidente de México, más precisamente en el Museo de Colima, tenemos ejemplos de guerreros que usan un escudo que les cubre casi todo el cuerpo, parecido a los que usaban los legionarios romanos. Corazas o ixcahuipili. Existe evidencia de que algunos usaban ropa protectora. En el caso de los mexicas, se trataba de una coraza de algodón endurecida con sal, que buscaba proteger el cuerpo, como lo hacían las cotas de bronce o acero de otros continentes. Y nuevamente, si miramos a otras culturas no mexicas, encontramos otro tipo de vestimenta de protección, como las de este guerrero maya, la cual da semejanza a las armaduras samurái. O esta, donde el lanzador de honda tiene una especie de hombreras y ropa protectora. Y finalmente tenemos los cascos o cuatepostli.
los cuales también eran elaborados con diferentes materiales y diseños. Pero su alcance protector real es desconocido, ya que por citar un ejemplo tenemos a los mundialmente conocidos guerreros águila, siendo que la realidad es que ningún águila tiene un cráneo más grande que el de un humano, teniendo en ese caso que haber sido hechos de madera y otros materiales. Y aquí tenemos otros ejemplos de cascos. Pero al no tener evidencia física de ningún casco original, no se puede determinar que también amortiguaban un golpe directo a la cabeza, o si su función era una cuestión de estatus y de buscar más el aspecto psicológico de intimidar al enemigo que su funcionalidad de proteger la cabeza del guerrero. Así, ya conoces un poco del armamento prehispánico cuya información nos ha llegado al día de hoy. Seguramente en el futuro se encontrarán más piezas representativas de la guerra de estas tierras. Pero por ahora, me despido. Y gracias a todos como siempre de parte de Alcu por mirar el video. Nos vemos en la próxima.